Buenos días, buenas tardes a todos. Valga este quinto video tutorial sobre la herramienta o aplicación Pages dentro de la suite de productividad que podemos encontrar en Apple, ¿no? para nuestros iPads, ¿no? Entonces, bueno, en este último video tutorial vamos a abordar bueno, pues lo último que nos quedó, que era incorporar, bueno, pues eran gráficas y bueno, y tablas. Entonces, bueno, pues seguimos con nuestro documento. Sabéis que esta es la primera página de entrada a la aplicación. Tenemos un documento creado donde ayer estuvimos, digo ayer porque fue cuando estuvimos abordando la parte de introducir imágenes y editarlas, lo veis aquí, y la parte de introducir figuras y editarlas. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ir a la parte que tenemos de incorporar gráficas y tablas. Entonces le doy al icono más, me voy a la parte de tablas y veis que ya tengo un menú con tres opciones. Tengo para construir tablas en 2D, en 3D y interactivas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por las fáciles, que es en 2D, lo doy a incorporar y veis que automáticamente él ya me ha ofrecido una tabla con unas ciertas características que yo puedo editar, ¿no? Entonces, teniendo seleccionada la tabla, si yo le doy a nuestra brocha de siempre, que es para editar las características del objeto, pues tengo pues que puedo cambiar de gráfica, puedo introducir características al eje X, ¿no? Como son los nombres de las series, veis ahí abajo que me lo ha cambiado, puedo poner y quitar en las categorías, puedo incorporar un ángulo diferente para la categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo para el eje Y y aquí pues puedo abordar la disposición para que esté delante o detrás del resto de objetos. ¿Cómo puedo, cómo puedo construir esta gráfica? Pues seleccionándola de nuevo, vuelvo a clicar sobre ella y tengo editar datos. En editar datos, pues aquí puedo ir construyendo mi gráfica. En este caso, pues vamos a ir cambiando. Por ejemplo, estábamos hablando de temperaturas máximas, ¿no? Máximas y mínimas, era lo que habíamos empezado, en los anteriores tutoriales. ¿Vale? Y entonces, pues nada, vamos a ir incorporando. Imaginamos que vamos a hacer una pequeña tabla con los días de la semana. Por ejemplo, hoy jueves. Vamos a quitar esta parte de la tabla que no nos interesa y aquí pues vamos a ir editando las temperaturas. ¿Vale? Pues vemos aquí cómo yo puedo poner los datos, le doy a OK y ahí tendría construida la tabla. ¿Vale? ¿Estáis viendo? Si yo hago clic sobre los puntos de referencia de la tabla, lo que puedo es cambiar su tamaño, reposicionarla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, seleccionando editar datos, puedo construir la tabla. Veis aquí, tengo un pequeño piñoncito o piñón para los ajustes finales de la propia tabla. Sobre todo es para ver las filas y columnas y, como series, ¿no? Y para tener el teclado normal, ¿vale? O el teclado solo numérico. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y luego, si lo que quiero cambiar son características del propio objeto, me voy a la brocha y ahí pues puedo cambiar, pues veis un montón de cosas que tengo aquí, ¿no? La tipografía, hacer tamaño más grande, más pequeño, la tipografía puedo cambiar, por ejemplo, podemos, pues eso, poner etiquetas, títulos de la gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. El resto de gráficas que tenemos, pues nada, ahí tenéis, ¿no? Gráficas en 2D y en 3D, ¿vale? Que lo que me hacen es, bueno, pues incorporar un poco de fondo a esta imagen, a estas imágenes que tenemos aquí. Voy a eliminar la gráfica y voy a introducir otra de las que tenemos, por ejemplo, en 3D, para que veáis un poquito la diferencia, ¿vale? Aquí puedo elegir el ángulo, veis que empezamos ya a tocar características muy interesantes. Si hago clic sobre la brocha, pues lo que tengo es que puedo editar características de mirad esta en madera, de la propia gráfica. Si lo que quiero es editar el contenido, es hacer clic sobre la propia tabla y ahí puedo volver a editar. ¿Vale? Vamos a eliminarla. Y finalmente, bueno, pues os voy a mostrar los últimos tipos de tablas, que son las interactivas, que pueden ser muy interesantes cuando quiero tener todas las varias gráficas juntas, dependiendo de los datos, ¿vale? En ese caso veis cómo sobre la misma tabla puedo tener diferentes medidas.
Y aquí pues es exactamente igual, clico sobre la tabla y lo que tengo pues es los datos para poder editar, y si hago clic sobre la brocha pues lo que puedo es elegir diferentes tipos de gráficas. Finalmente vamos a ver lo que es el tema de tablas. Bueno, pues aquí tengo varias tablas de diferentes tipos y se va a comportar exactamente igual. Cuando yo incorporo una tabla, puedo decidir cuántas filas y cuántas columnas haciendo clic en estos iconos que hay aquí a la derecha y abajo, que son como líneas paralelas. Puedo decirle que tenga 3, que tenga 4, que tenga 5, y si selecciono aquí, pues puedo decirle que tenga más o menos filas o columnas. ¿Cómo la edito? Pues aquí en este caso es directamente. Hago clic sobre la casillita que quiero rellenar, doble clic y empiezo a rellenar. ¿Vale? Y así es como tendré. Si yo selecciono la tabla, puedo cambiar de tipo de tabla, y si le doy a opciones de tabla, pues ahí tenéis todo lo que puedo cambiar, como son tipografías, contornos, etc. Vais a ir viendo que si yo lo que quiero es editar la tabla, pues puedo editar la propia tabla, pero también puedo editar las cabeceras y puedo editar la disposición para que pueda estar por delante o por detrás. Bueno, no voy a insistir más, con esto creo que podemos dar por cerrado básicamente pues el uso de Pages. Tendréis los retos un poquito más adelante para finalizar esta semana y nada, espero que os haya interesado y gustado, y bueno, seguimos trabajando. El próximo día hablaremos ya de Numbers y otras más.